Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha? Súper bien. ¿Tú a mí? Perfecto. Sí, todo perfecto. Súper. Ahora está hablando con Cristina. Ya tiene el link y va a ingresar. Ya nomás, creo que está en la espera. Sí, la acabo de admitir, ahí la estaba buscando, pero ahí está funcionando. Ahí está. ¿Usted es Tamara? No, yo soy Javiera. Tamara es la que, bueno, la que con quien probablemente han conversado y está encargada como de la gestión del abuso socioambiental y yo soy la encargada de investigación de FIMA. Hola, un gusto. Mucho gusto, Carlos. Hola Cristina, ¿cómo estás? No sé si nos escucha. Los voy a convertir en coanfitrión. Wow, ya llegaron 87. Sí, la sesión pasada Beatriz me dijo que ¿cuántos se conectaron? Como 220, Ujú. un Sí. montón. Mucho por algo Hola, virtual. hola, ¿cómo están? Hola Cristina, muy Hola. bien, ¿y tú? Los escucho súper bajito, espera un poquito. Dale. ¿Ahora? Sí. ¿Nos Sí, te escucha escuchas? fuerte y claro. Sí, es que este computador, el mío se murió y este es otro y tiene muy bajito el speaker. Ya. No, Voy a poner ahora la almohada. Y- y- se me fue el lápiz. no está. ¿Y tiene la foto de la vez pasada? ¿Han recibido comentarios del curso de la otra clase? Sí, muchas felicitaciones llegaron, están todos muy emocionados, impresionados por la convocatoria, es el curso del abuso socioambiental que más gente ha tenido, tanto inscritos como asistentes. ¿En la historia? Sí, muy Mm. impresionante. Así que estamos muy felices. Y estuvo como que se mantuvo la asistencia. Pasa mucho que por lo general ingresa mucha gente y empiezan a salirse del Zoom, pero como que estuvo constantemente hasta el final de la clase. Así que felicidades, estamos muy contentos. Ah, qué Ingresan bueno. para marcar asistencia. Claro, para llevarse el diploma, que en realidad es como... Qué bueno, es buenísimo. Sí. ¿Vas a compartir presentación? ¿Van a Sí, compartir? sí, sí, sí. Si quieres probar a ver si funciona. Ya. La metodología que hicimos la vez pasada fue que las preguntaran al final y por escrito en el chat. Súper, ¿hacemos eso ahora también? Sí, yo creo que porque estuvo más ordenado, porque Sí. entonces yo hago, porque yo también me canso, entonces hago unas pausas y leemos ahí está, Ya, genial. y leemos voy a parar, leemos las preguntas y así también le hacemos para que la gente igual no se, porque es mucha información también en Ujú. poco tiempo. Ujú. Y la vez pasada igual hubieron demasiadas preguntas, demasiadas. Ya, entonces, bueno, ahí dependiendo de la hora, vemos como cuántas Ujú. podemos tomar, algo así. Las O sea, vamos... lo que hizo Cristina la vez pasada fue terminar como 15 o 10 minutos antes y empezar a leer las preguntas una a una. Y ella fue respondiendo hasta que se cumplió la hora, más o menos hasta como las 8:05, 8:10.
Ya, perfecto. Entonces te puedo mandar un mensaje por interno, Cristina, si quieres, cuando queden entre 20 y 15 minutos. Bueno, Ya. ¿Hago pasar a la gente o no aún? mm, Ustedes me dicen. esperemos unos 2 minutos. Ya, obvio. ¿Y tiene la foto ahí de la vez pasada? El cal. La bonita, esa foto bonita. ¿Cuál? ¿La que sacó ¿Sí, toda la al gente? final? Ujú. Ah, la foto la sacó Beatriz de los... Sí, la sacó Beatriz. Ah, sí, debe estar. Le voy a conseguir, se las mando al correo. No sabía. Le voy a pedir que me mande la foto. Sí me dijo, ¿no? Me contó en la cocina de la oficina que ahí todos vieron una foto. La voy a pedir y se las envío al correo. Ya, gracias. Obvio, de nada. Mm, 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 mm. Ustedes me avisan. Sí, yo creo que ya que dejar entrar a la gente. Ya voy a admitir a la gente. Ujú. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos Buenas a esperar tardes. fotos mientras se van conectando los y las Buenas estudiantes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Habían varios que se estaban conectando recién. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, hola. Buenas Hola, buenas Buenas. tardes. Hola, Tardes. buenas. Hola, hola. Vamos a esperar un minuto más mientras se conectan más personas y ya damos el inicio a la segunda sesión de este curso. Hola, hola. Disculpe, voy a estar con la cámara apagada ya. Yo tengo mala señal. No hay problema. Ya, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Ya, en razón del tiempo, vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido este curso. La primera sesión fue excelente, recibimos muy buenos comentarios, así que estamos muy entusiasmados por las sesiones venideras. Agradecerle a Carlos y a Cristina también por impartir y coordinar este curso y proponer este curso para la sexta versión de la socioambiental.
Me gustaría solicitar para efectos de la asistencia, si es que pueden poner sus nombres, el nombre completo como están inscritos en la uso socioambiental, para que luego podamos revisar la lista y así puedan obtener el certificado. Y eso, sin más, bueno, vamos a hacer lo mismo que la sesión anterior. Las preguntas les recomendamos que las dejen por chat o ya cuando se esté finalizando la clase se van a abrir unos 15 minutos para que se abra la palabra y también Cristina pueda responder junto a Carlos a las preguntas e interrogantes que surjan. Hola. Así que eso, les doy el pase y cualquier cosa pueden levantar la mano o lo van dejando en el chat. Muchas gracias a todos por conectarse. No sé si Cristina está por ahí, parece que... Se desconectó un momento que al parecer se cayó la señal Ya, entonces y se vamos, encontró en una mala zona, pero ahí va a conectarse enseguida. espera. Les recordamos también que estas clases quedan grabadas. Hay un periodo de una semana que nos demoramos en subir las clases a YouTube, pero van a estar ahí también todo el material que surja, que ustedes puedan responder, se les va a compartir y se les va a hacer llegar. Todavía está ingresando más gente, así que esperamos a la profesora. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte Cristina, que tuvo ahí un problema de conexión, pero ya viene. Sí, ahí me acaba de escribir un mensaje, vuelvo al tiro. Tuvo un pequeño problema justo en el momento ahí de la conexión. Gracias, Carlos. Ahí me parece que ya ingresó Cristina, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, disculpa. ¿Me escuchas? Súper, no te preocupes, Problemas parte técnicos. de las conexiones y las reuniones de Zoom. Ya dimos la bienvenida, quedamos en que al final vamos a hacer la ronda de preguntas, igual de todas formas la pueden ir escribiendo en el chat, así que te doy el paso y muchas gracias Cristina y Carlos por estas sesiones. Ya, voy a prender mi cámara. Acá está. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Como les había comentado la vez anterior, nosotros vamos a hacer 4 clases sobre temáticas generales de salares y de la minería del litio. Y estas 2 primeras clases tienen que ver con aspectos amplios e introductorios sobre salares, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, qué son los salares, cómo funcionan y también un poco hablando ya, introduciendo, ¿cierto? Algunos temas de amenazas. Y la clase de hoy es particular. Vamos a conversar algo que quizá no se conoce mucho, que tiene que ver con la biodiversidad, pero de una manera mucho más sistémica. Em,
claro, en biodiversidad del norte de Chile yo creo que hay bastante conocimiento en general, ¿cierto? Se ha estudiado en mayor medida plantas, animales, distintos componentes desde hace bastante tiempo. Hay toda una historia de conocimiento de historia natural de los distintos salares, de los humedales altoandinos. Ahí veo a la Niki, que es cierto experta en flamenco. O sea, hay mucho que hablar de ese tipo, ese tema de biodiversidad en general. Pero nos vamos a enfocar en un aspecto que es muy poco conocido, tiene que ver con la biodiversidad, pero microscópica. Y vamos a también a conocer por qué es tan importante y por qué es fundamental considerar esta biodiversidad en todo lo que tiene que ver con el entendimiento de lo que es un salar, pero también con la toma de decisiones respecto a políticas públicas y de conservación. ¿Ya? Eso más o menos va a ser lo de la clase de hoy. Si, de nuevo, si quedan preguntas, lo retomamos la próxima clase. Y también si es que alguien de acá tiene preguntas que quizá le quedó dando vuelta, este es el momento de mencionarla. ¿No? Parece que Pablo Adelante. Rey levantó la mano. Pablo. Hola, ¿cómo están? Algo que me quedó de... me ha estado dando vuelta y me quedó duda que tiene que ver con la explotación ahora del litio, con la tecnología que se está hablando, digamos, de que tiene la capacidad de devolver, de sacar el agua y de devolverla, digamos, ocupar menos agua y todo eso, como qué tan extendida está esa tecnología como para saber si sirve, si es efectiva, o todavía es como, ojalá funcione y vamos a cachar en el camino. Un poco por ahí. Mm, mm. Bueno, justamente hoy o ayer se publicó un policy paper, que son estos artículos como de revisión de temas específicos, de parte de uno de los proyectos Anillos en litio y salares, que habla justamente del avance de la extracción directa. Yo ya lo subí a la página de Google Drive en un PDF. Y ahí está muy detallado qué significa. Hay esquemas que explican qué tipo de tecnologías son y lo que pregunta que tú haces, qué tan extendido está. Así que eso es una muy buena noticia porque muchas veces este conocimiento está disgregado em, en literatura y a veces en textos que es difícil, ¿cierto?, de comprender, son demasiado específicos. Pero este fue un trabajo muy bueno que hizo el proyecto Anillo de ¿cómo se llama? Sociotecnologías del litio. No sé si hay alguien acá conectado de ese anillo, en que publicaron este trabajo. Así que revisen el Google Drive, ahí está ese trabajo. Y además aprovecho de mencionarles que, bueno, subimos más información, pero también subimos un artículo que fue publicado recientemente también, hace unos 2 días, 3 días, por el antropólogo Cristóbal Bonelli y Andrés Paves, creo que es Andrés su nombre, sí, que hablan del tema justamente como ejemplo de la minería del litio, pero en un contexto se llama sonambulismo verde. ¿Ya? Ellos incorporan un concepto que es este como de por qué hay tan poca acción en el ámbito de cuestionar y de plantear nuevas alternativas, ¿cierto? Al extractivismo, sobre todo en ecosistemas frágiles como los salares. Yo creo que para quienes no están tan cercanos a estas temáticas va a ser muy iluminador darle este contexto más antropológico y sociológico a este tema, ¿ok? Así que también eso está subido en el Google Drive para que lo puedan revisar. Ya, vamos a entonces ahora No sé si hay alguna otra pregunta que quedó de la clase pasada, ¿no? Ya, vamos a partir entonces con... se me cayó el permiso de compartir. Al tiro te lo doy, Cristina, dame un segundo. Ahí ya debieses poder. Cuéntame si funciona. Ya, buenísimo.
Ahí estamos. Ya. Entonces, esta es la clase 2 de nuestro curso de la uso ambiental, salarios y minería del litio, biodiversidad y marco legal, la cual tratará sobre biodiversidad presente en los salares, ecosistemas, microorganismos y cambio climático. Bueno, esa foto es de un salar que se llama el Salar de Eulogio, que está en la región de Atacama y que es muy difícil llegar, está como 4200, pero no hay casi camino, así que por eso la foto para que lo conozcan, porque es difícil llegar ahí. Salar de Eulogio o Salar de Wellwright. La clase 1, ¿cierto? Ya está lista. Ahora vamos a partir con la 2 y nos quedan otras 2 sesiones más adelante. Em, bueno, para quienes quizás no se conectaron a la clase 1, el objetivo de este curso es más bien dar aspectos amplios y generales sobre biodiversidad presente en salares, todo un marco, ¿cierto? También bibliográfico que está, como les mencioné recién, en ese drive. Ahí pueden encontrar mucha información. Y tengo más información también, si alguien requiere algo muy específico me lo puede mencionar, y yo se lo mando. Y también y los aspectos jurídicos que ya lo vamos a empezar a ver la próxima sesión con Carlos en particular, y que son necesarios para ya hablar más derechamente de protección de salares y también qué conocimientos faltan o qué es lo que es relevante para la toma de decisiones en ámbitos distintos, no solo de políticas públicas, también a nivel de procesos, ciertos minerales que están ocurriendo en estos sistemas. Terminamos la clase anterior con esta diapositiva de cómo se piensa un salar, porque a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que hay distintas perspectivas, hay distintas también ideas de lo que es un salar, depende mucho de a quién uno le pregunte. Por supuesto que la visión va a ser diferente si es que le preguntamos a alguien que vive en el territorio o alguien que está en Santiago, que quizá conoce esto de lejos o solamente a través de los ámbitos económicos. Incluso dentro de las mismas ciudades cercanas a estos lugares, por ejemplo en Antofagasta, nosotros hemos hecho un trabajo de hacer encuesta y preguntarle a la gente qué es un salar. Y las respuestas han sido muy variadas y generalmente em, depende de los actores. Si son actores más del ámbito aplicado, ¿cierto? Em, de las empresas o de grupos más o de proveedores de la minería, ¿cierto? Son básicamente lugares de extracción de litio. Sin embargo, para los más jóvenes también hay diferencias, son ecosistemas y también para los pueblos originarios son los lugares donde ellos habitan. Entonces hay una gran diversidad, digamos, de visiones en torno a los salares. Eso también es importante porque muchas veces se ha operacionalizado mucho la palabra salar y uno dice o sea, pues, los salares como si fueran cosas. No traje esa diapo ahora, pero algún momento la tercera publicó una noticia que decía salares a la venta. Y sería muy raro, ¿cierto? No escuchar glaciares a la venta o, no sé, aunque no es sorprendente, los bosques se venden, mucha parte de la naturaleza se vende, pero los salares, ¿cierto? Pasan a ser un ámbito más bien transaccional. Entonces hay varias visiones respecto a esto. Lo que sí impera en el sentido de la biología y del ámbito de este curso es que los salares son ecosistemas. Un ecosistema, ¿cierto? Es una visión compleja de todos los elementos que subyacen a una cierta área geográfica. Generalmente está esta clasificación entre lo biótico y lo abiótico, que es muy operativa, pero a veces en el mundo microbiano incluso llegamos a cuestionarnos qué es lo vivo y qué no es lo vivo. A nivel muy, digamos, pequeñito, es muy difícil ver esos límites y nos vamos a dar cuenta ahora en esta clase que en realidad los salares están siendo eh, hábitat de justamente esta interacción íntima que existe entre lo abiótico o lo inorgánico y lo orgánico. Em, no sé cómo están ustedes muy bien de nociones respecto a biología en general.
pero voy a aprovechar, voy a hablar de otra cosa, pero voy a aprovechar muy a voz general de comentarles que la biodiversidad, ¿cierto? Es una palabra que significa diversidad biológica. Eso quiere decir las especies distintas que existen en un lugar determinado. Las especies es un concepto también acuñado por el ser humano, ¿no? Es un concepto muy aplicado, obviamente, en biología, eh, que tiene que ver en qué se diferencian los grupos vivos entre otros. Por ejemplo, en esta foto vemos una llamita y que está sobre un bofedal, una vertiente, que es una planta. Entonces aquí claramente yo creo que nosotros con el conocimiento que tenemos podemos discernir perfectamente que la llama es distinta a la planta que está debajo. Son dos especies distintas. De hecho, si vamos más detalles, son grupos completamente diferentes, que vienen de ramas distintas. Pero si lo vemos evolutivamente, resulta que las células que componen a la llama y las que componen a la planta son las mismas, son células eucariontes, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, la planta tiene clorofila, ¿cierto? Tiene pigmentos que hacen fotosíntesis, tiene los cloroplastos, en cambio la llama tiene mitocondrias, pero vienen del mismo árbol evolutivo. Entonces, en esa base de esa rama, de ese árbol de la vida, están los microorganismos. O sea, las primeras formas de vida en el planeta son microorganismos, principalmente bacterias. ¿Ya? Primer punto, fundamental. Segundo punto, desde que se inicia la vida en la Tierra, ese momento que ha llamado la atención, pero desde la historia humana, ¿no? El origen de la vida, ¿en qué momento aparece la vida en la Tierra? 3.800 millones de años atrás. em, Esa vida ha sido dominada en el planeta por microorganismos. O sea, nunca ha dejado de haber vida en la Tierra desde que se inició. Y ese tipo de especies son, la mayor parte, microbianas, es decir, son células únicas que no pueden ser vistas por nosotros, por el ojo humano directo, necesitan ser vistas por otras tecnologías. Por tanto, el planeta es un planeta microbiano. No hay lugar en la Tierra donde no haya vida. Hay unos lugares, sí, pero es muy raro encontrarlos, donde física y químicamente es muy difícil que se den esas condiciones de mantención de la célula, pero en general, en todas partes donde ustedes se imaginen, va a haber algún ser viviente que va a estar utilizando los recursos para obtener energía y también para obtener carbono, que son las dos bases, ¿cierto?, de la vida. Entonces, no olvidar, el origen de la vida fueron microorganismos. Hay toda una historia al respecto, a mí no me da el tiempo para hablarles de eso, pero es muy interesante también de cómo se origina las hipótesis que hay de origen de la vida, ¿cierto? En ambientes extremos, asociado a estos volcanes marinos que hay, que todavía hay en los océanos. Y ocurre algo muy importante en los salares, que los salares, al ser también ecosistemas extremos o poliextremos, como lo vimos en la clase anterior, guardan características de lo que era la Tierra primitiva hace esa cantidad de tiempo. Por lo tanto, la vida que se encuentra actualmente en los salares es análoga, o sea, parecida a la vida que existió en la Tierra primitiva. Y eso nos da mucha información sobre aspectos de evolución, de adaptación, cómo puede vivir algo en una agua llena de sal, por ejemplo. Cómo puede vivir algo con esa radiación solar tan alta. Y cómo también la base microbiana ha sido fundamental para poder sostener a las otras especies, ya sean las plantas, los peces, los anfibios, los vertebrados, como la llama que está ahí de protagonista, o las vicuñas, o todos los, digamos, los organismos que ustedes quizá ubican y conocen de los salares y del altiplano. ¿Ya? Entonces esa fue Biología Express para abordar lo que viene ahora.
Esta también la vimos la clase pasada, pero para que no nos olvidemos que estamos hablando de salares como ecosistemas. Y estos ecosistemas, otro concepto importante, es que tiene distintos hábitats. Y el hábitat es una unidad también geográfica, específica, y que ciertas características que la hace distinta a la otra y donde viven generalmente pueden vivir especies distintas. Por ejemplo, en esta fotografía, el cerro que se ve al fondo, ¿me dan un segundo, por favor? Mientras Cristina vuelve, recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas acá en el chat y vamos a irla colocando para el final. Ya, ahí volví. Hijos. Bueno, como les decía, si nos fijamos en esta fotografía, el cerro que está al fondo es un hábitat de ciertas especies. Claro, desde la fotografía no se puede ver mucho, pero si uno se acerca va a ver plantas, generalmente típicas de las estepas de altura, y también animales. Ahí, por ejemplo, habitan pumas, zorros, un montón de distintos roedores, lagartos, aves, etcétera. Y en esa tierra, en ese suelo, también hay microorganismos que están también muy adaptados a las condiciones de ese lugar. Estamos hablando acá en un salar, esta es una foto salar de Tara, o sea, sobre los 4.000 metros de altura, muy frío y con alta radiación solar. Entonces, en cambio en el agua, en esa laguna, es una laguna hipersalina, donde hay tanto microorganismos, que son llamados halófilos, porque pueden soportar una alta cantidad de sal, pero también hay otras especies que pueden vivir ahí, que son eucariontes, que son los protistas, o las microalgas, o el zooplancton, los cuales son a su vez alimento de especies como los flamencos, que habitan, ¿cierto? Típicamente estas lagunas, o están ahí, ¿cierto? Estas lagunas hipersalinas. Y hacia más adelante en la foto se pueden ver las vertientes, que las vertientes, a ver el láser que está acá, este es láser. Bueno, no sé, pero no sé si se ve el mouse, pero ahí se observan unas líneas de agua como ríos. Bueno, esas son vertientes, generalmente son vertientes de agua dulce. Entonces las especies que viven acá, claramente, van a ser distintas a las que viven en el agua salada. ¿Por qué? Porque tienen adaptaciones diferentes. Entonces lo que encontramos en los salares son gradientes, es decir, cambios paulatinos en la composición de las especies. Hay especies que tienen gradientes de habitabilidad muy amplios, que pueden vivir sin sal y con mucha sal al mismo tiempo. Pero hay otras que no, que tienen ámbitos de adaptación muy restringidos. Por lo tanto, si ese hábitat desaparece, también desaparece la especie, porque ya no va a tener ese lugar donde se adaptó por mucho tiempo. Y no da, ¿cierto?, el tiempo evolutivo para poder adaptarse a otro lugar. Estas vertentes también en los salarios, lo mencionaba la clase pasada, pueden ser termales, o sea, también acá puede haber gradiente de sal, de pasar de agua dulce a agua hipersalina, en un mismo sistema, de agua caliente a agua muy fría. También hay vertientes de aguas termales. También hay gradientes altitudinales también, pueden variar en altura. Y hay gradientes, depende de lo que a ustedes les interese estudiar. Hay gradientes químicos también de algunos elementos, por ejemplo, algunos nutrientes o incluso los gradientes solares, que eso se ve más a nivel superficial. O sea, la radiación solar que llega a la superficie del salar, obviamente es mucho más alta que la que está por debajo. Entonces también ahí tienen un gradiente de penetración de la luz que va determinando la estructura comunitaria de las especies, dónde están, cómo viven y en qué momento. Entonces no solamente estamos hablando que los salares son muy diversos, o sea, tienen muchas especies distintas, miles de especies distintas, y a nivel microbiano podríamos ponerle más cero incluso,
pero sí, sino que también tienen una dinámica, van cambiando en el tiempo y en el espacio. Entonces nos da lo mismo cuando uno, a los que están acá escuchando y son quizás científicos o han trabajado en salares, toman una muestra en un cierto lugar, nos da lo mismo tomarla en otro. Y también hay un tema que mucho pasa con los monitoreos ambientales, que se hacen en un mismo lugar específicamente y que ese lugar no debería cambiar. Pero hay tanta perturbación en ese lugar porque le están haciendo el mismo estudio cada mes, cada año, lo que sea, que ya pierde, ¿cierto? Puede perder su, su estructura de hábitat y finalmente también se pierde el objetivo de lo que se está tratando de encontrar. Así que los salares son sistemas muy dinámicos. De hecho, nosotros hemos estudiado, lo voy a mostrar más adelante, cambios en el ámbito de la radiación que ocurren durante el día. O sea, durante el día vemos cambios a nivel de las especies. Y por supuesto, esto ocurre a nivel del año y a nivel espacial por todas estas condiciones que les he mencionado. Evidentemente, cuando hay perturbaciones climáticas o cambios, como por ejemplo las lluvias en el verano, donde llueve en esta zona muy fuerte, cae granizo, hay tormentas eléctricas, también produce una perturbación espacial. Hay zonas que, también lo vimos, en el invierno están secas y después se vuelven lagunas. Entonces, toda la diversidad biológica, tanto semillas como también esporas de bacterias o de otros microorganismos, eh, formas de resistencia de zooplancton, empiezan a activarse y empieza de nuevo a renacer estos ensambles. Entonces, es muy interesante también verlo de ese modo, esta gran dinámica. Ya. Y un poco retomando esta fotografía, también esta ilustración que les mostré la clase pasada, no nos olvidemos de esta complejidad del funcionamiento de un salar, donde vuelvo a cómo comencé, que acá se hace muy interesante, muy evidente este vínculo entre lo abiótico y lo biótico. Un ejemplo de ello está aquí en este sector. ¿Se ve el puntero del mouse o no? ¿Sí? Ya. En este Sí, sí, sector, sí. donde hay bacterias que toman elementos que están en el ambiente, en el agua, como el calcio, y por la fijación con el dióxido de carbono, forman unas moléculas, una sal, que se llama carbonato de calcio. Y eso es por acción microbiana. Y forma finalmente una roca, que son las llamadas rocas vivientes, que se le llama, ¿cierto? Por ejemplo, la laguna Tebenquiche, de carbonato de calcio o otra estructura de microbialita, que son formadas por bacterias. Y eso es súper interesante porque generalmente uno tiene la idea de que todo lo que es roca, cerro, es inorgánico, es mineral, ¿cierto? Ahí no hay vida. Y siempre nos han enseñado desde el colegio, desde de que hay como dos estados, lo inorgánico y lo orgánico, o lo biótico y lo abiótico. Entonces, lo abiótico generalmente sostiene lo biótico, ¿cierto? El suelo sostiene al árbol, el agua sostiene a las especies. Pero cuando uno va a entender esto de una forma sistémica, en realidad está todo relacionado. Hay elementos abióticos, entre comillas, formados por la vida. Por eso se habla que el planeta, no solamente un planeta microbiano, porque está dominado por microorganismos, sino que es un planeta vivo, porque que sea de la manera que es gracias a que existe la vida. Y hasta el momento conocemos solamente la Tierra como el único planeta en el universo, o el único lugar del universo que tiene vida. Y por tanto, su forma de ser planeta, cuando era primitiva, ha cambiado drásticamente gracias a la presencia de las especies. Un gran ejemplo de aquello, justamente, un tipo microbiano que habita mucho en los salares, que se llaman cianobacterias. Ya se la había mostrado en la clase pasada dentro de una roca. Bueno, las cianobacterias son bacterias que hacen fotosíntesis produciendo oxígeno. Esa fue la primera vez, cuando aparece la cianobacteria evolutivamente, muy al comienzo de la vida, de hecho, estas células bacterianas empiezan a producir oxígeno.
Después hubo otro proceso muy importante que fue la formación de las células eucariontes, que traspasaron esta capacidad de hacer fotosíntesis a otras células que formaron otras especies, como las plantas y las algas, y que empezaron a generar oxígeno en la Tierra a gran escala. Y eso hizo que la atmósfera de la Tierra, de ser una atmósfera reducida, es decir, sin oxígeno, pasara a ser una atmósfera oxigenada como la que tenemos ahora. Y gracias a eso es que existimos nosotros y existen también las otras especies. O sea, el cambio que ha generado justamente las reacciones de los procesos biogeoquímicos, porque son biológicos y químicos, ha modificado las condiciones de la Tierra. O sea, por lo tanto, no podemos en ningún caso, es muy difícil separar justamente lo que es biótico y abiótico. A quien le interese más estos temas, bueno, hay mucha lectura respecto a esto, hay unas teorías muy interesantes también, de hecho, de los 70, la teoría de Gaia, por ejemplo, está toda la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, que es realmente muy fascinante leerlo eso, porque se escribió en los años 60 teóricamente, y ahora con todas las tecnologías y conocimientos que tenemos, nos reafirmamos esa idea de este planeta vivo, interconectado, donde todo tiene un contexto y un fin en el sentido de que termina siendo algo. Cuando un organismo muere, por ejemplo, cuando un flamenco se muere, es muy impactante ver también, me ha tocado muchas veces ver los cuerpos, mueren por muerte natural, pero se empiezan a llenar de sal sus cuerpos, sus alas, sus plumas, y termina siendo parte del salar. Por las mismas condiciones extremas, ¿cierto? En el norte de Chile es muy conocido el proceso de momificación, a diferencia del sur, en que hay mucha materia orgánica y humedad, por lo tanto la descomposición de los organismos es muy distinta a la en el norte. En el norte como que se quedan estáticos. Y eso también paisajísticamente es bien impactante porque comienza justamente a volverse el mismo ecosistema. Esto implica que hay bacterias que empiezan a degradar este cuerpo ya muerto y esas, entre comillas, descomposición, se llama así, pero en general es un proceso biológico de bacterias que comen ese tipo o hacen ese tipo de reacciones, va pasando al suelo, va pasando al agua y sirve para que otras especies puedan crecer. O sea, es una relación continua entre la vida y la muerte en estos sistemas. Bueno, como les he mencionado, los salares son ecosistemas microbianos. Eso también hay toda una historia, yo creo, de conocimiento ahí para quienes les interese. Hasta los años quizá 90 o principios de los 2000, no se sabía muy bien en realidad que habían tantos microorganismos en la Tierra. O sea, siempre se supo de hace mucho tiempo, o sea, se sabía que producen enfermedades, ¿no? Desde el fines de mitad de 1800, desde que se descubren las bacterias. Em, pero hasta que no se desarrollan unas tecnologías muy específicas basadas en el estudio del ADN, costó mucho darse cuenta de que en realidad, como les dije recién, todo tiene un microbioma, o sea, microorganismos asociados, específicos. Entonces, en el caso de los salares, los primeros trabajos sobre microbiología de salares datan de los años 80, por el profesor Victoriano Campos de la Universidad Católica de Valparaíso, donde en ese tiempo se hicieron varias expediciones por fundaciones internacionales. Una fue un programa que se llamó El hombre y la biosfera de la UNESCO, que fue en los años 80, donde ahí participó muy activamente la Universidad de Chile, profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, describiendo principalmente especies de peces y también anfibios, aves y plantas. Y por otro lado, estas otras expediciones financiadas en este caso fue una fundación alemana, la Volkswagen Stiftung, donde se hicieron los primeros cultivos. En esa época la técnica más usada en microbiología era el cultivo bacteriano.
en lagos y en el salar de Atacama principalmente. O sea, esto tampoco, que a veces yo les digo, yo siempre a los estudiantes, cuando parten un artículo o algo diciendo, es la primera vez, no, usted nunca sabe que cuando fue la primera vez, porque que no se haya publicado o que usted no lo conozca no significa que sea la primera vez. Entonces muchas veces la gente cree que está descubriendo algo nuevo que nadie lo había hecho antes, pero en realidad lo más probable es que alguien ya lo haya pensado, así que también hay que ser bien humilde en eso y darle también los créditos a los anteriores que abrieron estos caminos. Entonces, pero no fue hasta los años 2000, 2004, por ahí 2005, en que se empiezan a publicar los primeros trabajos dando cuenta de la diversidad microbiana en salares y lagunas altoandinas usando estas tecnologías de biología molecular. Y lo que primero nos sorprende es la gran diversidad que existía. Porque hasta ese entonces, todos estos lugares eran muy poco conocidos, incluso a nivel internacional. Y yo creo que siguen siéndolo, ¿ah? A nivel nacional también. Em, por tanto, em, ya eran desconocidos y cuando uno los describe, caían dentro del término de lo extremo, ambientes extremos. Y siempre se había pensado que los ambientes extremos, o sea, tienen alguna condición física tal que es muy difícil que se desarrolle la vida, es muy poco probable que algo pueda crecer ahí. Por tanto, cuando empezamos a demostrar nosotros y otros grupos que en realidad era completamente al revés, que en los salares había una alta biodiversidad, nos costó mucho demostrar aquello. No nos creían. Porque claro, también estamos hablando de otro tipo de temas. Por ejemplo, hacer ciencia o con muestras latinoamericanas, desde Latinoamérica no es lo mismo que desde Europa. Entonces también hay como que no te creen tanto si tú vienes de un cierto instituto o no. Pero bueno, al principio costó, yo creo que se establecieran estas bases, pero ya luego yo creo que ya no, cuando empieza, sobre todo el año 2010, 2012, con otra nueva ola tecnológica que fue la secuenciación masiva de ADN, ahí ya no hay duda, ¿cierto?, de que son ambientes microbianos por excelencia. Y esta foto es muy clara al respecto. Me encanta esta foto, es una foto que pudimos tomar con un dron. Es un dron de muy arriba, pero tiene un gran zoom, para que no se asusten. Em, es una laguna del Salar de Atacama. Porque acá, en las orillas de la laguna, están estas estructuras, ¿cierto? Que a primera vista parecen rocas, pero no son rocas, son rocas, pero vivientes. Les llamamos nosotros microbialitas. Porque son de estas rocas que les decía, formadas por microorganismos, o una mezcla en realidad. Pueden ser procesos también abióticos y bióticos en conjunto. Dentro de las estructuras microbianas, porque los microorganismos además no es que vivan necesariamente ahí sueltos en el agua, solitos, sino que viven siempre generalmente en comunidades, en grupos grandes, interactuando unos frente a otros. Entonces esas estructuras se llaman tapetes microbianos, hay otros que son microbialitas y otras que son biopelículas. Las biopelículas son la primera forma de estructura microbiana. Una típica biopelícula es cuando por X motivo no nos lavamos los dientes en 2 días. Uno se pasa la lengua, no sé si le ha tocado en alguna ocasión compleja de la vida no hacerlo, pero en un viaje en avión, qué sé yo, y uno siente como más suavecito, ¿cierto? Ya, esa es la biopelícula. Y lo que uno hace todos los días al lavarse los dientes es sacarse la biopelícula. En cambio acá esto se puede formar arriba de la roca o del sustrato del sedimento esta capita de bacterias, que son como las colonizadoras o las primarias, primordiales, que le van abriendo el paso a las otras, porque empiezan a generar compuestos que permiten que otras vivan. Y esos compuestos incluso son tipo pegamento, son azúcares, que hace que las que vienen se queden ahí quietitas. Y energéticamente pueden hacer distintas cosas. Por ejemplo, ocupar materia orgánica, si es que hay ahí justo pasó una vicuña y tiene no sé, pues, hay un defecadero, van a crecer arriba. O sea, donde haya materia orgánica, van a crecer y se van a desarrollar. Entonces, los salares son lugares muy orgánicos, está lleno de materia orgánica. Y
Aquí los flamencos, que también están en la foto, se les puede ver los caminos que hacen. Esos caminos es porque caminan, ¿cierto? Y van buscando alimento. Depende de la especie, ahí yo no me voy a meter, ahí después la Niki quizá les puede explicar, pero depende cómo sumergen, ¿cierto? Su cabeza en el agua y en el sedimento, van ramoneando el sedimento para poder comer, ¿cierto? Los invertebrados, pero también las bacterias. Y al hacer eso también con las patas, van liberando desde ese suelo nutrientes como fósforo y nitrógeno que se diluyen en el agua y permiten que otras especies puedan crecer. Recordemos que el nitrógeno, los nitratos, por ejemplo, son la típica fuente de fertilizantes. O sea, ahí va a ser un espacio muy bueno para las microalgas que hacen fotosíntesis o las cianobacterias. Entonces, hay también acá una interacción que va más allá de la propia especie. Son interespecies. O sea, si el flamenco no está caminando en esa laguna moviendo el sedimento, quizás no va a ser posible que se establezcan las otras especies en el agua, porque va a ser muy difícil adquirir ese fósforo, ese nitrógeno. Entonces acá hay un vínculo muy íntimo entre lo que ocurre con unas especies y con otras. Por eso lamentablemente el ser humano, no sé si lamentable, pero para poder estudiar las cosas siempre hay que clasificarlas y separarlas, pero las separamos tanto que perdimos esa noción, creo, de ver la completitud de las cosas. Ya, voy a hacer una pausa a ver porque parece que se han acumulado muchas preguntas. Carlos, ¿si me ayudas? En eso estoy partiendo desde el comienzo. La profesora Karina Donoso preguntaba respecto a un tema si es que hay algún proyecto a nivel escolar actualmente. Debe haber sido como en la introducción cuando se habló de eso. Nivel escolar. Generalmente hay algunos proyectos, pero no son iniciativas de largo plazo, son generalmente temas muy puntuales que hacen algunos investigadores en el marco de sus proyectos. Em, pero que yo conozca así una iniciativa a gran escala, no, no conozco yo. Quizás hay, pero no la conozco. Francisca Bacache señala que, hola, buenas tardes. Cristina, ¿tendrás información para enviar sobre las teorías de la formación de la vida en la Tierra? Sí, por supuesto, las voy a subir, voy a hacer una carpeta especial sobre este tema, ¿ya? Raúl Galleguillos pregunta, ¿este gradiente es valioso para la exposición del litio en el salar o cuán concentrado está? Claro, los gradientes también son químicos, efectivamente, y pueden ir modificando las comunidades microbianas. Un ejemplo, creo que les mencioné la clase pasada, es que también el estudio de Carolina Cubillos demostró en su tesis doctoral que este gradiente que hay en las pozas de evaporación del salar de Atacama para la obtención, ¿cierto?, de litio, también tenía un correlato microbiano. O sea, cada una de las piscinas va cambiando su composición microbiana, pasando desde grupos muy distintos, como son las arqueas, a bacterias. Entonces, efectivamente, ahí el litio y el boro probablemente igual serían moduladores y la sal total de estos ensambles, porque hay grupos que ya después que uno le sube tanto la sal ya no pueden vivir, se mueren simplemente. Pero hay otros que sí, que aguantan más y aparecen otros. Eso se llama sucesiones ecológicas. Va cambiando una condición, aparece un grupo, desciende, después aparece otro, desciende, según los gradientes. Carla Vicencio pregunta, ¿cuál sería el criterio para que los monitoreos sean efectivos para estos casos? Ya. Bueno, esa es una gran pregunta difícil de resolver porque no existe actualmente ninguna guía de monitoreo. Bueno, hay una, pero a la complejidad que le estoy yo comentando, no hay una guía de monitoreo ambiental de microorganismos. Hay una que es para tapetes microbianos, pero es muy inicial, muy simple y no abarca la biodiversidad. Entonces, yo creo que es algo que hay que trabajar. em, yo creo que hay que trabajar y antes de hacer una guía de ese tipo o monitoreo, como también les dije la vez pasada, hay que hacerse las preguntas. Y para hacerse las preguntas hay que tener conocimiento. Entonces, ojalá tener una muy buena base de datos de conocimiento de estos sistemas a este nivel para poder ver patrones. Y a partir de esos patrones,
tanto de gradiente o de otro tipo, poder hacerse las preguntas correctas para monitorear. Pero no basta simplemente con ver especies o abundancia. Acá en este ámbito también es muy importante la función, o sea, porque uno puede medir de una cierta manera. Por ejemplo, si uno toma una muestra y la mira al microscopio y cuenta las bacterias, le va a decir, ah, hay 1 millón de bacterias. La semana, no, hace 2 meses habían 2 millones, bajaron. Pero eso en realidad, en la práctica, no dice mucho, porque a nivel microbiano estamos hablando de esos números, entonces no dice mucho. Lo que sí diría harto es que si esas bacterias están activas o inactivas. Si están produciendo oxígeno o no están produciendo oxígeno, que es la función. Y técnicamente también es un gran desafío hacer eso. Claudia solicita si puede escribir esta última teoría citada en los años 60, por favor. Si puede mencionar de nuevo la teoría para Teoría de escribir. la endosimbiosis. Lo que pasa es que ya, a nivel histórico, ¿cierto? A finales de los 40, mediados de los 40, se descubre que se descubre la estructura molecular del ADN, ¿cierto? Ha sido un hito muy importante para explicar justamente qué es la molécula que va manteniendo en el tiempo evolutivo la herencia, ¿no? Todo lo que somos como especies. Entonces, se empieza, ¿cierto?, junto con eso y otro tipo de teorías también sobre qué es lo que es una especie o qué es la vida. En los 60 bueno, hay un trabajo muy interesante, un libro muy bueno de qué es la vida, em, para poder abordar esto, cómo se logra esta diversidad. Bueno, y dentro de los estudios específicos fue ver las diferencias celulares. Entonces, ahí hay con microscopio principalmente analizando las estructuras celulares de plantas, de animales, de microorganismos, surge esta idea del origen de las eucariontes. Las células eucariontes son originarias de procariontes, son las células de bacterias y de arqueas. O sea, lo que se sabe actualmente, hay 3 dominios de la vida, o sea, 3 grandes grupos, que es arquea, eucaria y bacteria. Los dos iniciales son bacteria y arquea. No se sabe muy bien qué fue primero, yo creo que bacteria. Y después hubo un momento en que una célula de arquea y una de bacteria se juntaron, porque también conviven en el espacio, ¿no? Y empezaron a mezclarse, generando una nueva forma celular, que es la eucarionte. Y eso ocurre por este nombre que se llama endosimbiosis, o sea, una simbiosis, una célula se come a la otra y la reduce a simplemente organelos. Entonces, ahora sabemos que la mitocondria fue una antigua bacteria y el cloroplasto fue una antigua cianobacteria. Y entonces nosotros en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, eucarionte, tenemos el legado evolutivo de estas bacterias y arqueas originales. Esa teoría de embiosimbiosis fue planteada por, como les decía, Lynn Margulis. Le costó mucho publicar ese trabajo, pero de forma teórica. Y luego, ya con la técnica más avanzada, en los 90, en los 2000, se probó que efectivamente era así. Y ahora lo que está descubriendo es con mucha más fineza, ¿cierto? En qué momento evolutivo ocurrió este traspaso, qué grupos fueron, etcétera. María Belén Zapararte pregunta, ¿las microbialitas son lo mismo que los estromatolitos o son comunidades distintas? Ya. Bueno, ahí también hay literatura que ustedes pueden revisar. También voy a subir un poco. Ya, acá nos encontramos con el típico mundo científico de las disciplinas, porque una disciplina puede determinar ciertas definiciones y otra lo hace de otra manera, ¿ah? Entonces, justamente estas estructuras, porque son rocas, habían sido muy estudiadas del ámbito geológico. De hecho, los geólogos son los que más han estudiado en general los estromatolitos, las microbialitas. Pero, y hay definiciones al respecto. Entonces, operacionalmente, para nosotros como microbiólogos, haciendo un poco una mezcla de conocimiento disciplinar, podemos decir que las microbialitas, ¿cierto? Son rocas formadas por microorganismos, estructuras microbianas,
Y los estromatolitos tienen ciertas características muy particulares, porque primeramente son las primeras estructuras microbianas que quedó registro en la Tierra, o sea, son fósiles, hay fósiles. Em, y también estas estructuras pueden ser de yeso, de carbonato de calcio y también de otro tipo de sales. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que podríamos decir operacionalmente a simple vista, que esas estructuras que se ven en la foto son microbialitas y no son estromatolitos por la forma en que están dispuestas y también por el tiempo. Hay estromatolitos en salares que son evidentemente estromatolitos, por ejemplo, formados como rocas redondas. Se han descrito en la laguna, en la Punta y la Brava, en Atacama, se han descrito en el altiplano, y es como una cáscara de huevo. Se hacen como cáscaras de huevo una arriba de la otra, que son precipitaciones de carbonato de calcio. Y entre medio, como una torta de mil hojas, ¿ah? Y entre medio están los colores rosados, verdes, que son las bacterias y microorganismos que están habitando ahí. Así que son estructuras distintas por definición. Así que también les voy a subir información para que vean ahí bien las definiciones más finas al respecto. Luego un usuario pregunta, porque no entendí cómo van creciendo las bacterias en los tapetes microbianos o biopelículas. Ya, eso lo voy a ver un poquito más adelante. Ya. Y Miguel Morales señala que no serían asociaciones carbonáticas evaporíticas con actividad protozoaria, porque microbios y bacterias son diferentes y las bacterias no entrarían como tal en los protozoarios. Y luego se explica señalando que quiero decir que creo que sería mejor verlos como asociaciones carbonáticas evaporíticas, salvo que su génesis no tenga relación con procesos evaporíticos, pero serían producidas a partir de las rocas evaporíticas. Me repite la pregunta. Ya, Miguel Morales señala, no serían asociaciones carbonáticas evaporíticas con actividad protozoaria, porque microbios y bacterias son diferentes, y las bacterias no entrarían como tal en los protozoarios. Y luego se explaya señalando que, quiero decir, creo que sería mejor verlos como asociaciones carbonáticas evaporíticas, salvo que su génesis no tenga relación con procesos evaporíticos, pero serían producidos a partir de las rocas evaporíticas. Ya. Seguramente el geólogo. Em, por lo que les decía recién de las definiciones operacionales. Bueno, efectivamente, no lo señalé, estas son rocas que se forman por estructuras evaporíticas. O sea, va creciendo el tapete microbiano o la biopelícula, que ahí también lo voy a explicar más adelante, va generando estas sales y se va evaporando. Y eso ocurre por mucho tiempo. Y por eso esas rocas van creciendo. Ahora, lo que es protozoario, en realidad, son otros grupos, la formación de los microbialitos generalmente es asociado a microorganismos, a bacterias y arqueas, por lo que yo tengo entendido. Puede ser que efectivamente a través de simbiosis, algunos protozoos que son eucariontes mucho más grandes, puedan tener también algún tipo de capacidad de ese tipo, pero en realidad no, no es así. Quizá hay hongos también que están ayudando a esto, pero también, insisto, falta bastante investigación al nivel de eucariontes, pero son más bien procariontes. Ahí Miguel respondió y señala que los geólogos definimos a las rocas asociadas a actividad biológica como rocas biogénicas. Por si acaso, aunque soy geólogo, encuentro muy interesante la explicación de actividad biogénica geológica que explica la expositora. Sí, ¿ves? Después, otras preguntas señalan que, esa ya fue respondida. ¿Conoce si existen estudios similares en Bolivia? Milenka Vanessa Almanza López. Mm. Sí, bueno, en todos los salares de Sudamérica se dan condiciones muy similares, ¿ah? Yo lamentablemente no he estado nunca en el Salar de Uyuni, pero tengo entendido que también, bueno, hay estudios microbianos en el Salar de Uyuni donde se han descrito bacterias y estructuras microbianas, y también en Argentina. En Argentina se ha sido un trabajo muy exhaustivo de María Eugenia Farías, que ha también descrito estromatolitos en algunos salares y estas estructuras microbianas que hago mención.
José Kevin Aníbal Ramos Benítez señala así, posee alguna información sobre los salarios desde un punto de vista geológico, referente a su formación y evolución a lo largo del tiempo. Bueno, eso lo vimos un poco la clase pasada, en realidad, la formación de los salares y que eran paleolagos, ¿no? Así que si puede revisar la clase anterior, ahí va a haber más detalle. Luego, Denis Díaz, ¿qué diferencia existe entre el salar de Atacama y el salar de Maricunga en cuanto a su diversidad? Ya. Bueno, cada salar tiene una diversidad distinta. Eso se ve según las especies que uno revise. Hay distribuciones de especies que llegan hasta ciertos salares. Hay salares en que hay ciertas especies, otras que no. Hay algunas especies que son endémicas de ciertos salares, solamente están en un salar en particular. Por lo tanto, hay coincidencia en algunos casos, pero en el caso de Salar de Atacama y Salar de Maricunga, em, hay alguna coincidencia, pero hay especies que son únicas de la región de Atacama, que están más al sur latitudinalmente, entonces las condiciones ambientales también son distintas. En el ámbito de los flamencos también hay algunas diferencias. Por ejemplo, los patrones de migración y otros que tenemos, ¿cierto? Nosotros hay dudas respecto a cómo va a cambiar eso con la futura explotación de los salares. Pero a nivel microbiano, cada salar tiene como su huella digital propia. Como que incluso uno podría como que adivinar de qué salar es la muestra, según su composición química incluso, y también su composición microbiana. Voy a ir avanzando ya, porque si no se me va a pasar el tiempo. Acá es una foto al microscopio para que también los que no tienen, quizá han tenido esta oportunidad, es como se ve típicamente una gota de agua, pero mezcladito con un poquito de tapete microbiano al microscopio. Y fíjense, algo súper importante, que son las dimensiones, los tamaños. Esta que es protagonista es una microalga, ¿ya? De acá está el tamaño, que son la barra de abajo son 100 micras. Em, Esto que está adentro, justamente su cloroplasto, que está en forma de espiral, y es donde ocurre la fotosíntesis. O sea, estas son microalgas fotosintéticas, producen oxígeno. La que está al fondo también. Es una cianobacteria en este caso, de larga pero es grande, y cada uno de ellos, estos compartimentos, también está haciendo su propio fotosíntesis. Acá entre medio incluso que fija nitrógeno, hay un heterocistos. Acá en el fondo hay una que es redonda, ¿ven? También es una microalga, pero de otra especie. Hay otras que parecen estas larguitas, son típicas de salares. En salares lo que más van a encontrar son un tipo de microalgas que se llaman diatomeas. Lo más abundante. La diatomea tienen esta forma tan clarita y específica porque su cubierta tiene sílice, entonces es más rígida. Y eso también está todo determinado genéticamente en este caso, pero tiene formas muy interesantes. Y si afinan el ojo en esta imagen, los puntitos que se ven acá atrás, el que estoy donde tengo el puntero, es una bacteria. Entonces estamos hablando de también dimensiones espaciales enormes. Una bacteria es muy pequeña, tiene menos de una micra, comparado con una microalga. Entonces, cuando se estudia este componente, generalmente se hace con filtro. Entonces, si uno pone un filtro que el tamaño del hoyito del filtro es muy grande, obviamente no va a capturar las bacterias, va a capturar organismos más grandes. Entonces, por eso también hay que saber bien la porción o lo que uno está mirando y está entendiendo. Y acá hay una fotografía también de bacterias que crecen en placas, o sea, bacterias que crecen en el laboratorio. O sea, uno puede tomar esta misma muestra, por ejemplo, y depositarla arriba de un medio de cultivo que permita que crezcan organismos y pueden tener muchas formas distintas y tamaños y colores. Y esa es la porción cultivable, o sea, lo que crece en el laboratorio y lo que uno, digamos, emula el ambiente en el laboratorio. Pero lo que sabemos actualmente es que solamente entre menos del 0,1% de todo lo que está presente en un ecosistema puede ser cultivado, entre el 1 al 0,1%.
Todo el resto, el 99,9%, no se puede cultivar. Y por eso es tan importante en este caso estudiar este ámbito a través del ADN, que es la molécula, ¿cierto?, que está en este caso en el agua, en el sedimento que nosotros obtenemos desde el ambiente. Quiero hacer acá unos énfasis. Estas son fotos del laboratorio de Carlos Cortés, que se dedica a este tema. Fíjense en esta colonia bacteriana, que cierto es muy radial, pero tiene como unas burbujitas. Esos son compuestos que produce la bacteria hacia afuera. Y esos compuestos tienen actividad biológica. O sea, si tomamos con una jeringa muy finita este líquido, lo ponemos frente a otra bacteria, la puede matar. Son los antibióticos. Pero también pueden ser compuestos que pueden matar o pueden hacer que crezcan menos las células anticáncer. Son los llamados compuestos bioactivos. También es un área de investigación que importa mucho en el ámbito de la microbiología. Y acá se ve muy bien también cómo estas dos células, o una que crece o se está separando, ¿cierto?, tiene este halo, ¿no?, que también puede indicar algún compuesto que está emitiendo hacia afuera, que evita que crezca otra al lado. Entonces, ¿y para qué hablar de los pigmentos? O sea, también, los pigmentos que están en el altiplano, típicamente uno los ve, los morados, naranjas, todo eso lo puede quizás también emular en el laboratorio, em, es- que tienen también muchas aplicaciones biotecnológicas. Uno se preguntará entonces, bueno, ¿por qué hay tanta diversidad biológica en el altiplano? ¿Por qué hay tantas especies distintas? Bueno, yo creo que esta foto es bastante evidente porque es la heterogeneidad espacial. No hay ningún lugar igual al otro. Todo es distinto. Fíjense acá, aquí estoy yo, al medio. Si camino un poco más acá, hay una laguna seca, o una laguna que ya no tiene planta. Acá estamos arriba de bofedales. Acá hay agua. Y esto en no más de un par de metros. Y los ensambles de organismos, no solo microbianos, sino que también de otro tipo, son muy distintos. Acá, por ejemplo, es una vertiente del salar de Huasco que sabemos que tiene peces, orestias, porque acá hay también algas y hay muchos otros tipos de ensambles de zooplancton. En cambio, aquí ya no hay agua, por lo tanto, esas especies ya no van a estar. Entonces, sumado a las condiciones poliextremas que les he mencionado, es decir, la alta variabilidad climática, la radiación, la temperatura, hace que existan muchos nichos distintos, nicho ecológico, lugares donde puede desarrollarse ciertos estos ecosistemas, y eso implica oportunidades de diversificación. O sea, en el tiempo geológico, en el tiempo a larga escala, en que se han no solo formado los salares, sino que además esta vida se ha ido adaptando. Tiene tantas oportunidades de cambio, porque como ustedes saben, la evolución, ¿cierto?, se basa en las mutaciones al azar que tiene nuestro ADN, pero hay factores también ambientales que van haciendo que estos cambios se vayan quedando en el tiempo y vayan separándose unas especies de la otra, lo que se llama diversificación, especies distintas. Esto es muy distinto quiero hacer también un paralelo a los lagos salinos donde se obtiene sal en la costa, porque ahí la diversidad no es tan alta, porque es solamente un lago de agua con cloruro de sodio, que es el típica agua de mar, ¿cierto? Entonces, no es que en el mar haya menos diversidad, en el mar hay muchísima, pero cuando se concentra esa sal, ahí sí que pueden crecer muy pocos organismos, porque es un solo tipo de sal. En cambio, acá hay muchas. Hay cloruros de sodio, hay sulfatos, hay carbonatos, hay lo que se les ocurra, litio, boro, azufre. Entonces hay una gran, gran, gran diversidad de oportunidades para que los microorganismos puedan diferenciarse y junto con ello también las otras especies. Bueno, esta es una fotografía de un tapete microbiano. Este es un tapete microbiano tomado del Salar de Atacama, del sitio turístico, de hecho, donde va la gente a mirar flamenco, de la Laguna Chaxa y del Zoncor. Eh, Arriba, ¿cierto? Uno ve las rocas, pero al tomar este fragmento y darlo vuelta, nos damos cuenta, aquí está la sal superficial, y por debajo están las cianobacterias verdes, haciendo fotosíntesis.
Acá ya de verlo, ¿cierto? Uno se da cuenta que está activo, ¿no? Está muy, ¿cómo decirlo? Vivo, ¿no? Está húmedo. Em, y por debajo están estos colores púrpuras. Entonces acá ya hay un gradiente de oxígeno. Por ejemplo, las cianobacterias están produciendo oxígeno. En cambio, estas que son púrpuras, son las típicas bacterias púrpuras del azufre, hacen fotosíntesis, pero una fotosíntesis mucho más antigua que las cianobacterias. Por tanto, eh, no necesitan oxígeno, son anaerobias. Entonces acá ya no hay oxígeno. Y acá por debajo son unas más naranjas. Incluso si vamos más abajo del sedimento se va a poner más negro. Y ahí ya no hay oxígeno y están ocurriendo procesos fermentativos en general de degradación de materia orgánica. De acá que los flamencos, de todo lo orgánico que hay ahí. Pero es súper interesante que la sal, como una estructura física, atenúa la radiación solar que llega tan fuerte ahí al salar y permite que las cianobacterias puedan crecer por debajo. Las cianobacterias no van a poder crecer justo arriba. ¿Por qué? Porque es tanta la radiación que se atenúan, o sea, no se inhiben, se fotoinhiben. Entonces, también hay una distribución muy interesante para poder entender que estos procesos ocurran. Y también en esa superficie hay sal, pero también hay muchas diatomeas y otras microalgas y protozoos y otros tipos de especies. Entonces, como les he mencionado, estamos hablando de que los salares son sistemas con una alta biodiversidad. Incluso no he mencionado los virus, pero hay más o menos un 10 a 100 virus por cada bacteria. O sea, son una cantidad enorme de virus que hay. Los virus están todo el tiempo también matando, entre comillas, matando a las bacterias y generando carbono al sistema. Son fotosintéticos, son la base trófica de las otras especies, vamos a ver por qué. Son también análogos de la vida primitiva, porque estamos acá recapitulando cómo fue la vida hace millones de años en la Tierra. Y los microorganismos son también parte del convenio de biodiversidad de Río. Solo va, quizás Carlos lo va a retomar mejor la próxima clase, pero los microorganismos son considerados como parte de la biodiversidad, pero no han sido incorporados como debiesen a todos estos ámbitos regulatorios. Por ejemplo, recién ahora se está hablando de microorganismos en el IPCC. Recién ahora estamos hablando de cómo poder regular o monitorear esto, pero son por tanto también objetos de protección ambiental. ¿Ya? Estas estructuras microbianas y sus componentes son objetos de protección. Bueno, esta es una ilustración que hizo Esteban Castillo, Chungungo, en redes sociales, donde una vez yo le pedí si podía hacer una ilustración donde se notara esta interacción que hemos estado hablando entre lo microbiano y lo más grande. Entonces acá se ve la cabeza de un flamenco, cómo, ¿cierto?, está en contacto con el tapete microbiano. Ahí están los colores, las cianobacterias y las otras. Y, y acá están las artemias, que típicamente a uno le dice, no, si los flamencos comen artemias, sí, pero también comen directamente tapetes microbianos y lo van, ¿cierto?, ingiriendo. Entonces, en el fondo, lo básico, el tapete microbiano, las bacterias van entrando a otros organismos como su alimento y que ellos después, ¿cierto?, vuelan, se van a otros lugares, eh, defecan y dejan ahí también ese otro legado genético y así se va mezclando la diversidad un poco. Pero siguen habiendo especies que son únicas de cada sitio. Se ha demostrado, como les dije, que los salares son análogos de la Tierra primitiva. Este es un trabajo ya clásico del 2018, donde se mostró que en el salar de Yamará, que está en la región de Tarapacá, ahí se muestran las estructuras de tapetes microbianos que estarían, ¿cierto?, siendo análogos a cómo ocurrieron estos procesos hace 2,5 billones de años atrás o 2.500 millones de años atrás en la Tierra. No es que el salar tenga esa edad, sino que se dan las condiciones similares o análogas para que esto ocurra. Entonces, nos permite estudiar cómo era la Tierra en el pasado. Son verdaderos libros para poder entender cómo era la Tierra en el pasado y probablemente cómo va a ser en el futuro. Por eso los salarios son tan interesantes en ese sentido. Son realmente libros abiertos para poder estudiar estos procesos.
¿Y por qué es importante? Bueno, no solamente por interés científico, es porque es es el legado que tiene la vida en el planeta y además nos va a permitir también entender qué va a pasar más adelante con el cambio climático. Esta es una fotografía del salar de Yamará que hacía mención. Lamentablemente es un salar que también está intervenido. Hay toma de agua y reinyección de agua. Ya ha cambiado también el salar en sus componentes microbianos debido a esta intervención o a esta artificialización. Pero un sistema realmente impresionante, si es que no lo conocen, está camino a Iquique, pasadito de Quillagua. Acá también hay otro ejemplo de lo que les menciono, de la dominancia de esta vida microbiana por los colores, ¿no? Uno puede ver estos manchones rojos. En este caso son óxidos de hierro, pero también nos da cuenta que hay bacterias asociadas a esos óxidos de hierro, que también pueden tener un rol biotecnológico por la actividad que realizan. O sea, uno los podría entender también como sistemas para la biominería, por ejemplo. Oye, veo que estamos bien. Casi se van a hacer las 8, así que me voy a apurar. Ya. Otro que lo que les quería contar, que todos estos procesos ocurren a una escala muy pequeña. La escala es súper importante. Acá un estudio que nosotros hicimos en el Salar de Huasco muestra acá en la A, ¿cierto? Ese fragmento de sedimento dentro de un bofedal. Aquí en el B está una cucharita, donde ahí ven que uno sacó esa parte de esa superficie y se pueden ver incluso las burbujas de oxígeno que se liberaron y esta parte verde que son las cianobacterias. Entonces nosotros pudimos separar cada una de esas capas en seis, según los colores, y eso ocurre en apenas 5 milímetros. En 5 milímetros tenemos grupos microbianos completamente diferentes. También pudimos medir oxígeno con microelectrodos, que son electrodos también que son muy finitos, y pudimos ver la penetración del oxígeno y efectivamente donde está el lado verde de la cianobacteria hay un pic de oxígeno y después va disminuyendo. Entonces la variación a nivel escalar es impresionante. O sea, están ocurriendo procesos muy importantes en milímetros. Por lo tanto, no da lo mismo tampoco decir, no, si solamente fue una pisadita nomás, no le pasó nada al suelo. No, hizo una perturbación. Entonces, es así como se ven en el salar de Huasco también estas estructuras, que más bien son biopelículas fotosintéticas estratificadas. No alcanzan a ser microvelitos si se fijan, porque son muy blanditas, ¿no? No son rocas, porque acá también hay más agua. Y aquí lo que les mencionaba en este gráfico, solamente quiero que se fijen, la línea negra de puntos es la concentración de oxígeno, aquí está en el agua, entra el electrodo al sedimento, sube, sube, sube y alcanza su pic en la zona de la cianobacteria y después va disminuyendo, disminuyendo y se va a cero en la parte anaerobia. Y lo que encontramos es que eso cambia entre el día y la tarde, durante el día. O sea, en el mediodía, donde hay más radiación solar, el pic, el pic de oxígeno más alto y después en la tarde, como hay menos sol, el pic disminuye. O sea, efectivamente las bacterias se están adaptando y modificando su entorno. Em, bueno, también la producción de gases desde los salares es súper importante porque están produciendo gases de efecto invernadero y también metabolizando estos gases, o sea, son sumideros. De hecho, en esta figura solamente quiero mostrar acá que a nivel costero se están produciendo estos niveles de CO2. Acá está el metano en la primera parte por debajo, acá está el CO2 y arriba está el óxido nitroso y que va cambiando a medida que va aumentando el gradiente altitudinal. Aquí está la cuenca, el salar de Huasco justamente, y vemos, por ejemplo, que hay menor producción de CO2, pero también más de óxido nitroso y de metano. O sea, lo que hemos visto en estos salares es que debajo de acá les voy a ver, debajo de esa capita de sedimento está lleno de gases. Entonces, si hay una perturbación en el salar, también esos gases se van a liberar y van a cambiar estos equilibrios. Acá, los tapetes microbianos
son potenciales y que activamente contribuyen a la acumulación de estos gases de efecto invernadero y son una fuente de CO2 y metano y un sumidero de óxido nitroso. Acá está el CO2, este es el tapete, o sea, están guardaditos ahí, y este es el agua. Y acá, fíjense la gran concentración de metano que hay por debajo de los tapetes microbianos. Es como los permafrost, los suelos fríos del hemisferio norte, cuando se empezaron a descongelar, empezó, ¿cierto?, un boom de metano que estaba ahí guardado. Entonces el cambio climático también puede afectar estas relaciones. Em, También les quiero mostrar rápidamente, antes de llegar a las 8, no me alcanzaban las preguntas, perdón, cómo se pueden ver los microorganismos al microscopio electrónico. Estas son cepas que nosotros hemos aislado en el laboratorio y las hemos descrito como nuevas especies, que ha sido gran trabajo de Carlos Cortés también, especializándose en este grupo de Streptomyces. Hay uno que se llama Altinoplanense, otro Huasconense de Salar de Huasco, y acá describimos otra, Subtercola vila, del lago Yuyayaco, en honor a la profesora Irma Vila. También se ha demostrado esta gran potencialidad de los compuestos bioactivos en estas bacterias, o sea, su capacidad para producir antibióticos o compuestos antihongos y también para poder atacar líneas celulares tumorales, por ejemplo. Así también estas son fotos del salar de Maricunga, como se pueden ver, similar al anterior, pero con menor zoom, ¿cierto? Pueden ver las diatomeas y también acá los puntitos, las bacterias y los cristales de sal, que tienen también otra estructura. O sea, a veces la gente se confunde, ve la sal y cree que es una bacteria, pero no, después uno con el ojo lo va entrenando. Así también es como se pueden ver las, no sé, perdón, las microalgas, distintas formas, distintos tamaños, estructuras, etcétera. Cada uno, ¿cierto?, tiene un camino evolutivo distinto. Y también nosotros podríamos ahora, con las herramientas que tenemos, determinar, por ejemplo, en una fotografía como esta de un salar, qué grupos de bacterias están en cada parte. Si, por ejemplo, estas de aquí que se ven bien negritas son del tipo Nostoc, que incluso más hacia el lago Chungará son muy grandes y la gente aymara es parte de la alimentación, las yaitas, son bacterias que fijan nitrógeno, pero crecen en colonias, por eso se ve tan grande. Acá hay otros grupos también, y acá en otra postal, digamos, del salar, que donde es mucho más árido, ¿cierto? Está esta parte de la cubierta salina que yo les hablaba recién. Hay más dominancia de otros grupos como Arquea y lo que quedó, ¿cierto? De lo que se secó antiguamente fueron pozas de agua. Para terminar, quiero mencionar, quizás este es uno de los mayores hitos que ha habido en el ámbito microbiano en el último tiempo. En 2019 se consagró como santuario de la naturaleza a la laguna de Tebenquiche. Y ese santuario, primera vez en Chile, yo diría que uno de los pocos ejemplos en el mundo que hay, es que el objeto de protección ambiental son justamente los ecosistemas microbianos extremófilos, del tipo biopelícula, tapetes microbianos, evaporitas, etcétera, y los microorganismos. Entonces, esto también nos da cuenta de que en la legislación chilena y en la protección también se está incorporando los microorganismos como objetos de protección. Y probablemente esto avance más en el tiempo cuando empecemos a conocer también más sobre los otros salares. Por tanto, todos los salares tienen este tipo de estructura en gran medida, por lo tanto, a nivel de protección todos deberían ser al menos santuarios, basándonos en esto. Así es como se ve también la fauna y la diversidad en el Salar de Atacama. Cuando uno va, ¿cierto? Puede tomar estas fotos de distintas aves, flamencos, reptiles, lagartijas, insectos. Y todo de alguna forma está vinculado. O sea, cuando se ve un agua con sal, no es que esté inerte, sino que da nutrientes y da todo lo suficiente para que otros organismos puedan vivir. Esas son lo que se llaman las redes tróficas. Y este ejemplo es muy hermoso, que es un pez que habita los salares. Es un pez que evolutivamente aparece en el lago Titicaca. Cuando yo les hablaba la clase pasada, eran estos antiguos grandes paleolagos, ¿cierto? Que se fueron secando y evaporando y generando estas cuencas diferenciadas. Bueno, en muchas de estas quedaron especies de estos peces, orestias, y fueron diversificando, o sea, se fueron como adaptando a esa cuenca única
y fue cambiando su forma, por ejemplo, de alimentación, y fueron cambiando su forma de acá, no sé si se dice la boca, pero la parte de la cabeza, etcétera. Y eso genera nuevas especies, hay una diversificación. Este ha sido un gran trabajo, tanto la profesora Irma Vila como la profesora, bueno, Gloria Pinto también en un comienzo, y la profesora, ay, se me acaba de olvidar su nombre, pero ya me acordaré, Arratia, en la descripción de Orestias en distintos tipos de cuencas en el altiplano. El último distribución sur de las Orestias es la de Salar de Ascotán. El Salar de Ascotán, además, tiene un sistema de muchas vertientes. Y cada vertiente que tiene Orestias, lo que se ha sabido últimamente es que genéticamente también son distintas. O sea, es tan impresionante el cambio que existe a nivel de especies en los salares, que uno realmente no puede creer que en un solo salar tengamos, no sé, cuántos fenotipos distintos de un mismo animal. Y estas orestias además son unos peces muy pequeñitos, de apenas unos par de centímetros, pero que son muy resistentes a estas condiciones. Imagínense vivir a sobre 4.000 metros de altura, soportar esa radiación solar. Sus escamas son bien oscuras, ¿no? Son adaptaciones también para poder lidiar con estas condiciones. El agua con alto contenido de minerales, de arsénico, etcétera. Así que, y lo mismo sucede con los anfibios. Los anfibios y los reptiles y también los moluscos. Hay un grado alto de endemismo y que también tiene que ver con toda esta diversificación que hay a lo largo de la latitud de los salares. Ahora, para terminar, quiero mostrarles este ejemplo de la importancia de lo microbiano. Acá es la laguna Piular en el Salar de Atacama. Esta es una cuchara que uno toma del sedimento y se puede ver, ahí está la cianobacteria, pero se ven más cafecitas. Y abajo están esta capita púrpura. Y aquí hay nidos abandonados de flamenco. Em, por lo tanto, el nido de flamenco es también estructura microbiana en cierto modo, porque es el sedimento, ¿cierto?, que los flamencos van formando. Entonces, nuevamente quiero insistir en este vínculo casi indisoluble en que existe entre una especie y otra, y que uno se necesita del otro. Por eso tan importante la visión ecosistémica. Nosotros también pudimos comprobar que la dieta del flamenco incorporaba tapetes microbianos usando unas técnicas que se llaman de isótopos estables, donde uno puede ver el nivel trófico, o sea, quién se está comiendo a quién, que también es la primera vez que se demostraba aquello. Y no voy a saltar eso, que estamos muy atrasados. Y bueno, hay que terminar diciendo que cambio climático es algo también súper importante, que tampoco se ha evaluado mucho detalle en los salares. Hay algunos modelos, pero falta mucho más. Y evidentemente que van a haber cambios. Hay salares en que está disminuyendo y lagunas altiplánicas disminuyendo enormemente su volumen, y otras que está incluso aumentando, sobre todo en la región de Atacama, probablemente por el deshielo de los glaciares. O sea, están habiendo cambios ahora importantes y no sabemos muy bien cómo van a afectar a las especies. En el ámbito de los flamencos sí se ha visto que están migrando, ¿cierto? Y hay lugares donde ya no hay nidificación de flamenco donde típicamente había. Entonces, están ocurriendo cambios importantes en la biodiversidad que merece cierta atención. Y bueno, y nuevamente insistir que los salares son ecosistemas. Yo creo que ha quedado muy demostrado con esta y la otra clase. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina y Carlos, por la exposición, y a todos y todas por la asistencia. Somos 228 personas conectadas y esperamos que siga así las siguientes sesiones. Lamentablemente estamos ya por sobre la hora. Sí, tuvimos un momento de preguntas y me imagino como hicimos esta clase, la próxima clase tal vez podemos iniciar con algunas dudas que quedaron o inquietudes que quedaron sobre esta sesión. Así que nuevamente agradecer a Cristina y a Carlos. Aproximadamente en una semana más ya va a estar esta clase en YouTube, si es que la quieren compartir o si es que quieren repasar sobre los contenidos. Así que muchas gracias a todos y todas y ya nos despedimos. Buenas noches. Muchas gracias. La próxima semana respondo las preguntas, ¿ya? Así que para que Ya, no se pierdan. gracias, chao. Buenas Ya. noches, gracias. Chao. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Chao, Gracias. gracias. A todos. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, Chao, muchas gracias, chao. profesora. Saludos a Atacama. Chao, chao. Bye, bye. Chao, muchas gracias.